Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Salva por la invitación y es un placer estar aquí con buenos amigos y pasar aquí un rato agradable y aprender. Nada, voy a hablaros del tema de la tendinopatía calificante. Al final, el tratamiento que realizamos los radiólogos, yo digo que es como picar las piedras. Entonces, al final somos los picapiedras de las piedras de los tendones, ¿no? Este es el esquema que seguiré en la charla. Y empezando un poco por la introducción, decir que la tendinopatía calificante es una patología que afecta al 3% de la población, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Normalmente aparece normalmente en la cuarta, quinta década de la vida. La proporción es 60% en hombres, 40%, o sea, 60% en mujeres, 40% en hombres. Suele afectar más al hombro derecho que al izquierdo. Es bilateral, según las series, incluso hasta en el 50% de los casos. Y el sitio donde más frecuentemente aparece es en los tendones del manguito rotador, sobre todo en el supraespinoso. No se sabe la causa, como veremos luego, pero sí que hay una predisposición genética relacionada con el gen antígeno leucocitario HLA-A1 y también se ha visto relaciones con alteraciones del perfil tiroideo y de la diabetes. De la gente que viene con dolor del hombro, el 7-17% de pacientes tienen tendinopatía calcicante. Esto como curiosidad, estábamos hablando antes de empezar la charla de la zona andina, pues esto era una momia andina descubierta en el norte de Perú, a la cual le hice un escáner hace ya mucho tiempo. Estas momias data del siglo XV y, como veis, tenía una calcificación en el espacio subacromial. Por lo tanto, la tendinopatía calcificante es una enfermedad muy antigua, pero no fue la causa de la muerte de esta momia. Como decía anteriormente, la tendinopatía calcificante, el sitio más frecuente es el manguito rotador. Dentro del manguito rotador, el 80% de calcificaciones ocurren en el tendón del supraespinoso. Y, como decía, es de etiología desconocida. No se conoce la causa de la tendinopatía calcificante. Si realmente supiéramos la causa, pues habría un fármaco o habría algo que inhibiría o rompería la formación de la tendinopatía calcificante. Pero la teoría más aceptada es que hay una hipoxia sobre el tejido tendinoso con una propensión. Ya decía anteriormente que hay un gen que está relacionado con la tendinopatía calcificante. Hay gente que tiene tendencia a que se depositen cristales de esa apatita cálcica y se produce una metaplasia fibrocartilaginosa y la producción de una calcificación o osificación en el tendón. Es importante conocer la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, la tendinopatía calcificante, tiende a la desaparición, ¿vale? Entonces pasamos de una etapa precalcio donde normalmente no se produce, no hay dolor, que es lo que hemos comentado anteriormente, que no se conoce lo que ocurre en esta fase, a una etapa formativa en la cual se va formando el calcio. Pasamos luego a una etapa de reposo donde el calcio está situado en el tendón y puede producir clínica o no. Luego sería la etapa de reabsorción o etapa que yo llamo cólico del hombro, es la etapa de la desaparición del calcio, es la etapa o la fase más dolorosa de la tendinopatía calcificante, y luego pasaría a una etapa poscalcio, en la cual ya desaparece el calcio y en la cual tenemos también que tener o valorar la importancia de la sobrecarga muscular, la debilidad muscular que ocurre y las posiciones antiálgicas debido a la tendinopatía calcificante que han sucedido en el paciente. Estos dos artículos los recomiendo y cuentan un poco hacia dónde se puede resolver el calcio y toda esta historia natural de la enfermedad. Y esto es un poco una teoría que yo, cómo veo a los pacientes. Normalmente creo que hay pacientes en el eje X y el tiempo, en el dolor, y hay pacientes que realmente nunca les duele el hombro aunque tenga una tendinopatía calcificante. Esto nos lo encontramos frecuentemente, gente incluso que nace de patología musculoesquelética, en placas de toras, ¿no? Calcios que realmente no producen síntomas. Pero estos pacientes muchas veces no saben que tienen un calcio y debutan de repente con un dolor muy intenso que les lleva a la urgencia con lo que sería lo que yo llamo el cólico del hombro. Luego, en esta fase de intenso dolor, se puede realizar determinadas cosas para tratar el dolor y luego el dolor disminuye. Otro tipo de pacientes, que son los pacientes que realmente aparecen en nuestra consulta, son pacientes que realmente tienen mayor o menor dolor, mayor o menor intensidad de dolor, que sería en la fase de reposo, y en estos pacientes son los que realmente cabe o aparecen en nuestra consulta y le tenemos que dar un tratamiento para tratarle este dolor que le dificulta su vida. Estos pacientes, si nosotros no hiciéramos nada, también un día empezarían con un dolor intenso, cólico del hombro y desaparición del calcio. Esto también es otra teoría que también me he dado cuenta a lo largo de los años, que bajo mi punto de vista la tendinopatía calcificante tiene también un curso estacional. Y es verdad que normalmente cuando hay, y esto puede tener relación con lo que se llama la mecanobiología o simplemente el tema de las presiones que hay en la atmósfera, que cuando hay cambios de estación, pasamos de otoño a invierno, o ahora, por ejemplo, que estamos pasando del verano al otoño,
pues ahí se produce una serie de cambios en la presión atmosférica que pueden tener relación con que los calcios se pongan a reabsorberse o desaparezcan de forma espontánea. Y esto sí que lo he visto, lo he venido observando, como ocurre también con otras patologías, como puede ser la diverticulitis o otras patologías en la medicina, ¿no? También puede tener relación con algún tipo de viriasis, ¿no? No, como no sabemos la causa, pero yo abogo más por la teoría mecánica. La tapa reabsortiva, como decía anteriormente, yo le llamo el cólico del hombro, es la expulsión de la piedra y normalmente es la etapa más dolorosa de la tendinopatía calificante, que muchas veces lleva al paciente a la urgencia con un dolor intenso de hombro y una incapacidad funcional. ¿Hacia dónde se reabsorbe el calcio? Pues según los artículos dicen, y según mi experiencia, se resuelve sobre todo más frecuentemente hacia el tendón y a la bursa subacromial-deltoidea. Menos frecuentemente la reabsorción puede ocurrir al hueso o al músculo. Aquí vemos una tendinopatía calcificante en resonancia magnética, reabsorbiéndose hacia la bursa subacromial-deltoidea y produciendo una bursitis química subacromial-deltoidea. Cuando se migra al hueso, puede ocurrir varias cosas. Uno, que produzca, por la inflamación que produce la tendinopatía calcificante en fase de reabsorción, una erosión en la cortical del hueso, puede migrar a la región subcortical e incluso puede migrarse hasta la médula ósea y difundir por todo lo que sería la médula ósea. ¿Por qué migra al hueso? Pues esto tampoco se conoce muy bien. Se ha visto que está relacionada por la presión que ejerce el músculo sobre el tendón y hace que penetre hacia el hueso. También se ha relacionado con la formación de interleuquina, reacción inflamatoria que produce una erosión e inflama el hueso y hace que se migre al hueso, favorecida también por gangliones insercionales a nivel de los tendones, y esto hay que conocerlo y tener cuidado para no confundirlo con tumores, infecciones u otras patologías. Y creo también aquí que tiene una relación, y esto lo veo también más frecuentemente en mujeres posmenopáusicas que quizás tienen osteopenia, hace que el hueso esté más débil y esto favorezca que el calcio se reabsorba hacia el hueso. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que ocurre muchas veces es que la reabsorción es de forma simultánea y puede reabsorberse tanto a la bursa o al tendón como de forma simultánea también hacia el hueso. Esto tenemos un caso aquí de una mujer con una tendinopatía calcificante que tras 2 lavados percutáneos el calcio empezó a migrarse hacia la bursa subacromial y también erosionó la cortical del troquíter y empezó a migrarse también hacia el hueso subcortical, como vemos en estas imágenes de ecografía. Este caso también es muy bonito porque planteó varios diagnósticos diferenciales. La resonancia magnética, vemos una lesión en la inserción del subescapular, quística, con alguna zona de baja señal en toda la secuencia, es un edema óseo adyacente en el hueso. Este paciente se le realizó también un TAC y era una tendinopatía calcificante del subescapular con un ganglio intraóseo que favoreció la migración del calcio hacia el hueso subcortical, produciendo un edema óseo y que en la resonancia magnética podría confundirnos con algún tipo de tumor. Y por último, este es un paciente que tiene una tendinopatía calcificante del infraespinoso con migración hacia la bursa y también una migración subcortical. Y como veis, estas imágenes hiperdensas que se ven en la medular de la diáfisis proximal del húmero son calcios que se están migrando a la cortical del hueso y están chorreando y introduciéndose y tiene una difusión intramedular de estas calcificaciones hacia la medular de la diáfisis proximal del húmero. Esto puede hacernos confundir y de hecho tengo algún caso, si realizamos incluso PET-TAC, puedes tener avidez por la glucosa y puede hacernos confundir en pacientes con antecedentes tumorales con lesiones esclerosas metastásicas. Y por último, la migración intramuscular, que también es poco frecuente, poco conocida y que también tenemos que tenerla en cuenta. Esto fue un paciente que tenía un dolor intenso en el hombro izquierdo, que se veían pequeñas calcificaciones en la inserción, una gran calcificación grumosa, blanda a nivel del músculo. Esta sería la resonancia magnética de la paciente, donde vemos un gran agujero negro, que sería esa calcificación migrando hacia el vientre muscular de su escapular, con una gran miositis secundaria. Aquí vemos el escáner muy bonito, secundaria a una migración de esta tendinopatía calcificante. Vemos también como el calcio difunde hacia las fibras musculares del subescapular y una gran tendinopatía calcificante migrando hacia el músculo. Esta era la ecografía de 2 años antes del paciente con la calcificación en la inserción del subescapular y la radiografía simple donde vemos este calcio en fase de reposo. Esta es la resonancia magnética de la paciente 6 meses después, asintomática, cómo ha desaparecido toda la calcificación y cómo ha desaparecido esa gran inflamación muscular. ¿Cómo diagnosticamos la tendinopatía calcificante? Pues la diagnosticamos con radiografía simple y ecografía. La resonancia magnética puede llevarnos a error y a problemas diagnósticos.
Siempre realizamos 2 proyecciones o 3 proyecciones, una proyección neutra, una rotación externa e interna, o al menos rotación externa e interna en esta tendinopatía calificante del tendón del supraespinoso. Y en esta rotación externa, por ejemplo, vemos un calcio aquí proyectado sobre la cabeza del húmero que podría estar delante o detrás. Por eso, en la rotación interna vemos cómo el calcio se sitúa en la parte posterior y se encuentran las fibras posteriores del infraespinoso. Si estuviera adelante, la veríamos adelante. Clasificaciones para tendinopatía calificante hay varias. La radiografía simple, esta es una clasificación de Gartner y Heyer, donde vemos que tipo 1 sería una calificación densa, la tipo 2 es una clasificación con zonas hipodensas dentro de este calcio, y la tipo 3 es una calificación ya fragmentada. En ecografía se clasifica según la clasificación de Martinoli y Bianchi, en la cual la tipo 1 es la que deja sombra acústica posterior, que no permite ver la cortical del troquíter. Tipo 2 deja sombra acústica, pero permite ver la cortical del troquíter. Y el tipo 3 tiene una clasificación grumosa que no deja sombra acústica posterior. Con respecto a esto, hicimos un trabajo para valorar este tipo de clasificaciones, valorada por 2 radiólogos experimentados, y vimos que había una buena correlación entre observador en el tipo y en el tamaño de la calificación. Esto fue un estudio preliminar para luego el ensayo clínico que tenemos pendiente de publicar, que ya hemos terminado la reclutación de pacientes. Y como decía anteriormente, la resonancia magnética tenemos que tener cuidado si no conocemos bien o no tenemos radiografías simples previas, porque en este caso se puede interpretar en este varón de 56 años que existe una tendinopatía del supraespinoso con una bursitis subacomeltoidea, un poquito de edema seccional en el troquíter, y alguna persona, a lo mejor si no tiene radiografía, podría interpretar que aquí hay una rotura de espesor completo del tendón. Pero si vemos la radiografía simple realizada al paciente unos días antes en la urgencia, vemos que el paciente lo que realmente tiene es una tendinopatía calificante en la fase de reabsorción con los calcios fragmentados que se ven de forma regular en las secuencias de pulso de resonancia magnética, y que es fundamental conocer la historia clínica del paciente y la radiografía simple si la tiene realizada, que a veces hay que tener cuidado porque no la tiene realizada. La secuencia de codegradiente en este caso nos puede ayudar a mitigar el error en resonancia magnética en las tendinopatías calcificantes. ¿Y por qué pongo esto de uña de gato? Para hablar un poco del tratamiento de la tendinopatía calificante. Tuve una vez un paciente que vino a la consulta para valorar un lavado percutáneo. La paciente me dijo que estaba ya estupendamente y que realmente lo que le había curado a ella era la uña de gato. No es que le haya curado la uña de gato, y de hecho se podía haber tomado un tequila Don Julio. Realmente es que la historia natural de la enfermedad, como he visto anteriormente, cursa con un dolor intenso en la fase de cólico y luego el dolor va disminuyendo poco a poco. En la fase aguda del cólico del hombro, la paciente se tomó uña de gato, se podía haber tomado un ibuprofeno, un paracetamol, un tequila o un whisky, y eso fue lo que realmente la historia natural de la enfermedad hizo que el dolor fuera desapareciendo. ¿Qué podemos hacer para tratar la tendinopatía calificante en el caso de que produzca síntomas? Podemos esperar a que se produzca el cólico y desaparezca el calcio. Podemos tomar antiinflamatorios en las fases de que tengamos dolor agudo. Podemos realizar rehabilitación y ejercicios para mejorar la movilidad del hombro. Podemos hacer ondas de choque, punción lavado percutánea o cirugía. Yo hablaré de la tendinopatía calificante, pero antes un par de artículos. Este es un artículo clásico del doctor Del Cura, que fue de los que ha hecho muchísimo sobre esto y tiene muchísima experiencia, en el cual vio que la tendinopatía calificante producía una gran mejoría en el dolor y también producía desaparición del calcio en pruebas de imagen. Esto es un ensayo clínico del año 2016 en el cual comparaba las técnicas de punción lavado, onda de choque e inyecciones con córtico anestésico, y de 920 estudios se quedaron con 7, como os comentado anteriormente, y podemos luego discutir. Ahí es difícil a veces tener buenos estudios, ensayos clínicos o estudios de investigación sobre este tema, y en este ensayo clínico dijeron que al final la punción lavado percutánea y iconografía era la opción no quirúrgica para la tendinopatía calificante porque tenía pocas complicaciones, disminuía el dolor y mejoraba la clínica de los pacientes. Esto es un TFG que hizo una estudiante de medicina con nosotros, en la cual se revisaron 55 casos con un periodo de 2 años. Clasificamos las tendinopatías calificantes, vimos como en la literatura que el tendón más afectado era el tendón del supraespinoso, era igual que en la literatura, 60% mujeres, 40% hombres, edad media 53 años. Valoramos test funcionales y vimos que el lavado percutáneo mejoraba los test funcionales de SPADI del dolor y función del hombro. Medimos también cómo disminuía el tamaño de la calcificación
y el tiempo medio de tratamiento era de 14 meses con una mediana de 8 meses, lo cual es parecido a lo que hay publicado en la literatura. En el estudio vimos que el tratamiento mejoraba la clínica, disminuía el tamaño de las calificaciones y acortaba el tiempo de resolución de la tendinopatía calificante. No vimos relación con el tipo de calcio y el tamaño final de la misma, ni con la duración del tratamiento, y tampoco demostramos relación con que el que sacáramos calcio durante el lavado percutáneo mejorara la clínica, tampoco con el número de lavados ni con el tipo de calcificación y el tiempo de tratamiento. Como decía anteriormente, hemos ya finalizado la fase de reclutamiento de un ensayo clínico en nuestro hospital con 3 ramas de tratamiento: la onda de choque, el lavado percutáneo y la infiltración ecoguiada, y tenemos un gran número de pacientes que tenemos pendiente de publicar, seguidos con radiografía, ecografía y resonancia magnética. Yo al principio era un poco reacio a hacer seguimiento con resonancia magnética de estos pacientes, pero bueno, yo creo que nos dará y nos aportará valor porque hay pocos ensayos, pocos estudios en los cuales se haya realizado resonancia magnética en este tipo de pacientes. Para hablar ya un poco de la punción lavado percutánea, decir que, como todos sabemos, se hace guiada con ecografía, y aquí una reseña histórica. Sabéis que el primer lavado percutáneo guiado con ecografía, o barbotage, también conocido barbotaje, lo realizó un traumatólogo guiado con rayos X, ¿vale? En los años 70. Nosotros normalmente este es el material, que la verdad que es bastante sencillo y barato, y sí que le pasamos a los pacientes un test con una escala del dolor, el test de SPADI, que valora la escala del dolor y la discapacidad funcional. Se hacen en la sala de ecografía, no lo hacemos en quirófano, con condiciones de asepsia, normalmente tumbado. Normalmente tenemos al paciente un poquito más levantado, buscando siempre la gravedad que busque que al entrar el suero luego por gravedad caiga la lechada cálcica o el polvo de calcio. Usamos también, y es importante conocerlo, agujas con fiador para que no se obstruyan a la hora de que salga el polvo de calcio. Y esta es la técnica clásica, ¿no? Del cómo, guiado con ecografía, vemos que está entrando el suero en la calcificación y por gravedad va cayendo el polvo de calcio a la aguja que tenemos. Usamos siempre agujas también de Luer, ¿no? Con rosca, ¿vale? Realizamos siempre, antes de realizar el procedimiento, una radiografía simple AP en rotación externa e interna, una ecografía y el test de SPADI. Realizamos la punción lavada percutánea. Y aquí decir que me gusta explicar a los pacientes que lo que realmente hacemos es imaginar que su calcificación es un emanem o un lacasito en el tendón, y nosotros lo que realmente hacemos es ayudar a que el cuerpo ponga en marcha ese proceso de reabsorción fisiológica de la calcificación. Lo que hacemos es quitarle chocolate blanco al lacasito, pero es verdad que la cascarilla del lacasito y parte del chocolate blanco queda en el tendón, y es el cuerpo el que realmente va a realizar o finalizar el trabajo que nosotros hemos comenzado. Normalmente, y como diremos posteriormente, nosotros tenemos en el protocolo seguir al paciente a los 2 meses. Cuando viene a los 2 meses le volvemos a hacer una radiografía AP en rotación externa e interna y una ecografía. Y valoramos un poco clínicamente cómo ha ido el paciente, si le duele o no le duele, pasándole también otra vez el test de SPADI de escala del dolor y discapacidad funcional. Eh, y en función de eso, pues ya vamos decidiendo un poco qué seguimiento o qué tratamiento realizar. Estas son las típicas imágenes que hacemos cuando desaparece el calcio, que queda ahí la leche de calcio, el polvo de calcio, también se parece a arena de playa, es como arenilla blanca, o polvo de tiza, o también como si fuera leche en polvo. Esto me ha ocurrido un par de veces, que realizando una punción lavada percutánea, los polvitos de calcio fueron entrando al suero y veis cómo volvieron a precipitar y a formar una calcificación dentro de ese suero. La verdad que no entiendo muy bien por qué me ha pasado 2 veces y no sé explicar la causa. ¿Qué es lo que buscamos con el tratamiento de la tendinopatía calcificante? Buscamos 2 cosas. Una, que desaparezca el calcio y que desaparezca el dolor. Esto aquí también lleva a debate, porque muchas veces desaparece el dolor, no desaparece el calcio, pero el paciente está estupendamente. Y aquí, bueno, hay gente que trata las calcificaciones asintomáticas, hay gente que no lo hace. Yo creo que a veces una molestia que no molesta, mejor no la molestes, ¿no? Nosotros después del procedimiento le damos al paciente unas recomendaciones, y sí que le decimos que si durante esos 2 meses que no le vamos a ver le da un dolor muy intenso, le decimos que eso es buena señal, que el calcio probablemente esté desapareciendo, y le damos la opción a que acuda a nuestro servicio por la mañana para valorarle, y en caso de que tenga mucho dolor, realizar una infiltración, incluso un bloqueo del nervio supraescapular en el caso de que tenga mucho dolor, ¿vale? Eh, También creo que es muy interesante, y cada vez lo hago más, lo llevo haciendo mucho tiempo, que la tendinopatía calcificante, como decía anteriormente, al haber tenido un calcio durante tanto tiempo o al haber realizado una punción lavado y que el calcio
desaparezca y tenga un cólico del hombro, eso conlleva que el paciente tenga muchas contracturas musculares cervicales, dolores que se irradian un poco también hacia el brazo y también hace que haya movido menos el hombro. Entonces, sí que creo que es muy interesante asociar a nuestros tratamientos ejercicios de rehabilitación del hombro para mejorar la movilidad del hombro, mejorar ese componente de postura antiálgica, esa contractura muscular. Por lo tanto, sí que suelo asociar en mis pacientes que realicen esta serie de ejercicios en función del dolor que tenga, al menos durante un mes y medio, y que lo realice con los dos hombros, porque ya hemos dicho anteriormente que la tendinopatía lesigante es bilateral en gran parte de los pacientes. Complicaciones, nuevamente, pocas, sobre todo el dolor y sí que a veces se producen, algunos pacientes tienen mareos durante el procedimiento, esto muchas veces por síncopes vasovagales, ocurre más en gente joven, más en varones, y en este caso muchas veces si no conseguimos realizar la punción percutánea, en determinados casos viene el paciente tomando un tranquimacín o el Prozalan antes de realizar el procedimiento. Esta es mi mano después de haber hecho en una mañana 8 lavados percutáneos. Veis como a veces me salen aquí alguna ulcerita, alguna herida. También me ocurre en esta zona aquí, en el tercer dedo. Y entonces, pensando un poco y qué podemos hacer para hacer más cómodo el procedimiento, si pensamos que este es el procedimiento que habitualmente todos conocemos, se me ocurrió un día hace ya tiempo, pues a similitud de lo que sería un hinchador de un balón, colocarle a la aguja como una alargadera, ¿vale? Igual que esto. E incluso también realizamos hace ya tiempo un TCG de un compañero ingeniero para ponerle una máquina realmente a esta alargadera, que ahora os enseñaré, que lo hicimos in vitro, no en vivo. De hecho, la máquina está por ahí, no la hemos usado nunca en vivo, pero bueno, se podría realizar en algún caso, en algún paciente de la casa o conocido. Si el mecanismo de la aguja solo lo hemos visto anteriormente, con una largadera sería simplemente lo mismo, vamos haciendo pulsos de suero sobre la calcificación, y ahora veréis que también le he puesto algún I+D posterior y vamos viendo cómo vamos haciendo estos pulsos de suero y vamos absorbiendo para que los polvos de calcio vayan bajando por la largadera, ¿vale? Ahí tenéis otros ejemplos, cómo va metiendo los pulsos de suero y vamos aspirando con la jeringa y va bajando el polvo de calcio. También ya lo que hago es ponerle aquí una gasita para que no roce y pego para buscar la gravedad la aguja al brazo o hacia la región torácica del paciente. Aquí vemos la técnica, sería la misma técnica que en la jeringa, pero asociando la alargadera, lo cual hace que el procedimiento sea más placentero o más cómodo para el operador, hace que nos permita, incluso si tenemos residentes o gente por allí, que también nos eche una mano y hace que, pues bueno, pues que sea más cómodo. Este es el proyecto que hicimos con el ingeniero. Fue al final desarrollar una máquina que hiciera lo que nosotros hacemos con la mano, ¿no? Realmente es una máquina que está programada con un ordenador, que podemos programar el número de pulsos y la velocidad del pulso y la fuerza del pulso del suero. Lo probamos con tiza y con gomas de borrar y con muy buenos resultados. Ya digo que no, ni hemos patentado la máquina ni lo hemos probado en vivo, pero bueno, se podría probar, la máquina está ahí. Y esto sería cómo está conectado al ordenador y como veis, que activando la máquina, veis que realmente la máquina hace el mismo ejercicio que hacemos nosotros con la mano, realmente. Es hacer los pulsos y esto se puede programar el número de pulsos, la frecuencia del pulso y la fuerza del pulso. Por último, ya una serie de preguntas prácticas. ¿Qué pruebas de imágenes pido para valorar la tendinopatía oxidante? Yo creo que ha quedado claro. Sería la radiografía simple AP en rotación externa e interna y la ecografía. La resonancia magnética hay que tener cuidado con ella, como hemos visto. ¿Duele el lavado percutáneo? Pues realmente no duele porque lo usamos, hacemos anestesia local previa en la bursa subacromial deltoidea. Hay gente que incluso hace también anestesia perineural en el nervio supraescapular. En mi experiencia realmente con la anestesia únicamente en la bursa es suficiente y el paciente lo tolera bastante bien. ¿Cuánto tarda el procedimiento? Nosotros realmente le dedicamos 30 minutos, lo tenemos citado cada 30 minutos y suele ser, a veces tardamos menos, a veces tardamos un pelín más. ¿Puede volver a salir el calcio en el tendón? Esto lo preguntan mucho los pacientes. Probablemente a corto o medio plazo, una vez que ha desaparecido, no, pero a largo plazo podría y puede ocurrir, sobre todo en otros tendones, sobre todo en el hombro contrario y también en otros tendones. El segundo sitio en frecuencia después del manguito rotador sería el manguito de la cadera, los tendones glúteos a nivel de la cadera, pero puede ocurrir
en cualquier tendón tipo 1 o a veces también puede haber periartritis calcificante en ligamentos o cápsulas articulares. ¿Hay un tamaño límite para la realización del lavado percutáneo? Realmente no hay un tamaño límite, lo único que las calcificaciones residuales lineales que quedan después de haber tenido un calcio en el tendón, esas no las lavamos. Y los calcios puntiformes tampoco, yo creo que en mi experiencia esos van mejor con ondas de choque. Y tampoco hay una edad límite, aunque es verdad que normalmente en gente más mayores, aunque tengo pacientes desde los 18 años hasta los 80 años, pacientes más mayores, las tendinopatías calcificantes a veces asocian también roturas del tendón y eso puede también favorecer que se rompa el tendón y a veces hay que valorar un poco el riesgo-beneficio. Y un poco a nivel de conclusión, ya estamos terminando, decir que la tendinopatía calcificante es más frecuente en mujeres que en hombres, una proporción 60-40, se produce normalmente en la cuarta, quinta década de la vida. El tratamiento, como hemos visto, o la historia natural de la enfermedad tiende a la desaparición del calcio y la fase más dolorosa sería el cólico del hombro, en la cual normalmente hay que tratar el dolor, ¿vale? Para el diagnóstico realizamos radiografía simple, AP en rotación externa e interna y ecografía. Tenemos que conocer muy bien la historia natural de la enfermedad y hacia dónde se migra la calcificación. Normalmente se migra más hacia el tendón, a la bursa, pero como hemos visto, se puede migrar también al hueso subcortical o al músculo. La fase más dolorosa de la tendinopatía calcificante es la fase del cólico del hombro, que puede ocurrir de forma espontánea o ayudada por soluciones terapéuticas. La punción lavado percutánea la realizamos con guía ecográfica. Es un procedimiento sencillo en el cual se hace en la sala de ecografía y siempre buscando la gravedad. Y buscamos que desaparezca el calcio y que desaparezca el dolor. Me gusta también, como decía anteriormente, a los pacientes realizarles radiografía siempre antes de realizar el procedimiento y una vez que hemos finalizado el mismo y jugar con ellos al juego de las 8 diferencias y a ellos mismos enseñarles, ¿ves alguna diferencia en tu radiografía inicial de tratamiento y tu radiografía posterior al tratamiento? Y esto también es lo que sería el poder curativo de la imagen, ¿no? Cuando tú al paciente le enseñas la calificación y le enseñas que la calificación ha desaparecido, aunque el paciente tenga dolor porque está en fase de reabsorción, esto tiene un poder curativo y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, concretamente 200 veces más que las palabras. Y el cerebro asimila mejor enseñar una foto y nosotros somos radiólogos y tenemos la capacidad de enseñar esta foto a los pacientes y ayudarle en su proceso curativo. Ronaldo se fue, llegó Vini Junior, los cirujanos algún día igual son reemplazados por las máquinas, pues esto es un Da Vinci, por los robots, y los picapiedras, que somos nosotros realizando punciones de lavados percutáneos, igual algún día el kit de autolavado el paciente lo puede comprar en Amazon y él mismo con un ecógrafo portátil se realiza a sí mismo la punción percutánea. Pues muchas gracias por vuestra atención y nada, cualquier duda y ahora sí no tenemos tiempo para debate, para hablar sobre el tema. Muchas gracias. Un momento que ahora se conectan todos. Willy, es que están mutados. A Vale, ver, vale. un Perfecto. segundo. Muchas gracias. Pepe, a ver si Pepe, un segundo, que tenemos un tema técnico. Nada, nada. Ya están, ya están. Ya, A mientras que ver, vas hablando, hablas aquí de técnicas de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a valorar esto. Nosotros hicimos un trabajo con un estudiante de ingeniería médica para detectar las calificaciones con IA y de hecho un compañero está haciendo la tesis doctoral sobre este tema. O sea que efectivamente se puede ayudar de IA para detectar las calificaciones en radiografía simple, ¿vale? O ujú, sea que sí que eso sí que está en ello. Las otras técnicas, yo creo que esto ha quedado claro durante la charla, TC, RM, creo que queda claro que es simple, barato y sencillo. Radiografía simple y ecografía serían las pruebas de elección para valorar tendinopatía calificante, ¿vale? El realizar un informe estructurado de la tendinopatía calificante, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo con el respecto a las clasificaciones, creo que son incompletas porque realmente no valoran las fases de la tendinopatía calificante y creo que ahí hay un poco también bueno, para hacer un informe estructurado creo que habría que valorar otro tipo de clasificaciones y ya, si queréis, eh, Pe- entramos en otro debate que estaba ahí contestando un poco las preguntas que estaba viendo aquí. ya tenemos al jefe, a Pepe, seguro que tiene Pepe, preguntas y tal. Pepe, por favor. Bueno, buenos días a todos
Y nada, felicitar a Willy por la charla, la verdad es que tan buena como todas las suyas. Yo hay una pregunta con un poco de mala leche que te voy a hacer ya. Cuando Dale, dale. el calcio no se elimina, también le enseña la foto al paciente. También, también, también. Oye, yo intento, o sea, y esto yo creo que hay un dicho que no es mío, que lo escuché una vez que me encanta, que una molestia que no moleste, no la molestes, ¿no? Y es cierto que he ido cambiando un poco, ¿no? La vida es cuestión de, va cambiando. Y yo sí que a lo mejor antes era más agresivo en el sentido de que iba por la calcificación, y lo sigo siendo a veces cuando produce síntomas, pero a veces hay pacientes que incluso le enseño la calcificación y me dicen, mira, es que no me duele nada, estoy encantado. Entonces, en ese caso sí que no suelo hacer nada. O sea, si el paciente, aunque el calcio haya cambiado poco, siga estando, si el paciente me dice, mira, es que me duele 0 de 10. Entonces, ahí en ese caso normalmente sí que no soy agresivo. Le enseño la calificación y digo, mira, ha cambiado poco, pero a usted ya no le duele. Entonces, en ese caso sí que le digo, mira, vamos a dejarlo estar, empieza a hacer vida normal. Sí que le recomiendo un poco que haga algo de ejercicios para mejorar la movilidad del hombro y ese componente de contractura. Y le digo, mira, si vuelve a doler, vuelve a consultar. ¿Sabes? Pero muchas veces, efectivamente, yo creo que aquí tratamos pacientes y no imágenes. Entonces, estoy de acuerdo que sí, sí. Pero sí, sí se la enseño, ¿eh? A veces. Sí, sí. Bueno, yo es que antes hemos estado comentando o sea, sobre el manejo de la tendinopatía calcificante y yo particularmente os comentaba y creo que también muchos estabais de acuerdo en que ahora ya al principio todos queríamos lavar siempre las calcificaciones y que no se viera nada, pero está demostrado que realmente lo que quita el dolor no solamente quitar el calcio, porque los pacientes mejoran y Sandra comentaba que seguramente habría una influencia del tema de presión del propio tendón. Los cirujanos conocen bien que cuando hacen cirugía quitar el calcio tiene los mismos resultados que no quitarlo. Entonces yo, para mí, la verdad es que es un tema controvertido. Y luego que también hemos comentado que hay otras técnicas que también resuelven el dolor, entre ellas el propio tiempo, ¿no? Que acaban curándose, ¿no? Y que incluso las tradicionales friegas del vinagre que hacían nuestras abuelas o bisabuelas, pues también demuestran que algo hacen, ¿no? Entonces, no sé, yo la verdad es que es un tema que me tiene un poco perplejo, ¿no? El tema de... Ahora, también digo, Pepe, que hay pacientes que les duele, ¿eh? Les duele y que, bueno, a veces es verdad que igual no es el calcio todo lo que duele, o a lo mejor no es el calcio la causa principal del dolor, pero es verdad que a veces hay pacientes que son recalcitrantes y que aunque le hagamos lavado, incluso a veces desaparece el calcio, se quedan pequeños trocitos de calcio, y yo ahí sí que creo que la onda de choque tiene un papel bastante importante. Cuando el calcio está ya desaparecido y queda algo de calcios pequeñitos, puntiformes, ahí como fragmentados, que ahí tampoco se puede hacer la punción lava percutánea. En mi experiencia, la onda de choque ahí ayuda bastante. Y, pero sí, sí, estoy de acuerdo. Que tanto calcios que no duelen, pero a veces hay algunos que se nos atragantan, Bueno, ¿eh? yo tengo claro que cuando al paciente hay que quitarle el dolor, algo hay que Eso. hacerle, porque además vienen muchos que no duermen por la noche, qué tal, y yo ahí no me planteo, porque nosotros hay veces que capturamos a los pacientes de la propia ecografía de atención primaria, o sea, no dejamos que pase por las consultas del rehabilitador ni nada, porque si le duele, vamos a Sí, sí. resolver el problema. Y hay gente que incluso, si vamos bien de tiempo, el mismo día que vienen le hacemos la ecografía, se espera usted un rato y ahora le pinchamos, ¿no? Y lo hacemos sobre la So- marcha, ¿no? Sobre todo Pero es muy agradecido también en la fase que he explicado, la fase de cólico del hombro, y eso sí que es lo que tú dices, que son muy agradecidos. O sea, cuando tienes un cólico del hombro, un calcio que se está reabsorbiendo en fase aguda, con un dolor súper intenso que no te deja dormir, allí sí que cuando infiltrar la bursa subaracnoideal, y hemos estado hablando, no infiltrar nunca corticoide dentro del tendón, sino infiltrar en la bursa, es muy resolutivo, es muy, muy agradecido. Y otra cosa también que cuando algún paciente que hemos hecho lavado o que tiene una tendinopatía calcificante en reabsorción, que con la infiltración en la bursa no termina de mejorar. Otra de las cosas que se puede hacer y que también he hecho en varias ocasiones y que mejora también bastante es realizar una infiltración corticoanestésica perineural en el nervio supraescapular. Como sabemos, inerva al tendón y músculo supra e infraespinoso y también inerva la bursa subaracnoideal,
a la cápsula, etcétera. Entonces, en el caso de tendinopatía, muy poco, o sea, que no resuelves con infiltración en la bursa, una infiltración ecoguiada en el nervio supraescapular es muy resolutiva también. No sé si vosotros tenéis experiencia o lo hacéis o resulta interesante ese tema. Bueno, nosotros concretamente bueno, hacemos el tratamiento de la anestesia del nervio supraescapular, pero concretamente relacionado con tendinopatía calcificante, pues yo creo que intentamos apurar el tendón. Yo lo que te iba a preguntar es si tú recomiendas luego realizar rehabilitación, algún tipo de rehabilitación y cuándo. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo empiezan? Yo de hecho les digo, efectivamente, yo creo que es muy interesante ese tema porque parte del componente del dolor que le duele en el hombro es por la postura antiálgica que hace el paciente para evitar que le duela. Incluso a veces pacientes incluso que no saben que tienen tendinopatía calcificante. Hay incluso pacientes que tienen hasta migrañas, que no digo que todas las migrañas, alguna migraña puede ser de origen en el hombro. Entonces, ese componente de dolor se resuelve muy bien con ejercicios de rehabilitación. Hay gente que tiene posibilidad de ir al fisio, hay gente que yo le recomiendo los ejercicios de rehabilitación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Normalmente le recomiendo al paciente un par de días de reposo deportivo de sobrecarga, 2 o 3 días, después del procedimiento, para evitar un poco por aquello de que le hemos puesto el corticoide, etcétera. También es importante que no le dé el sol en la época del verano por el tema del corticoide, aunque usamos agujas con fiador para evitar que el corticoide pase en el trayecto, que no le dé el sol en el sitio durante una semana, y a partir de la semana más o menos le recomiendo que empiece con los ejercicios de rehabilitación. Que si voy a controlarlo en todos los 2 meses, le digo que lo haga al menos 3 días a la semana hasta que lo vuelva a ver, y si ya le doy el alta, le digo que lo haga al menos durante mes y medio, 2 meses. Y creo que esto es bastante importante, ¿eh? Porque en parte creo que parte del componente del dolor es por este tema. Sí. Y yo creo que ha aparecido aquí la pregunta de Matías dándote la enhorabuena por la charla y dice eso, que lo que creo que que podemos adelantarnos con el lavado es ese momento de explosión del calcio, que se puede anticipar el calcio grande que ves en la eco. Y luego comenta lo que estamos hablando de que añadimos a todos los ejercicios de Sí. rehabilitación de la web del servicio de rehabilitación, ¿no? Sí, yo a veces ya digo que incluso en nuestro hospital hay la posibilidad de mandárselo a su aplicación del paciente y tal, que también hay ejercicios ahí, pero muchas veces le enseño directamente el vídeo porque depende un poco de la maña, se lo enseño en la pantalla, ¿no? Le digo, mira, aquí entras así, asado, le enseño el vídeo y se lo enseño. Y hay una primera pregunta que, bueno, tú también la has llegado a comentar, que dicen que en personas mayores, si la degeneración tendinosa podría favorecer la rotura al pinchar cuando tienen calcificaciones, ¿no? Que tú has comentado un poco que hay que valorar especialmente a estos pacientes, ¿no? Sí, sí, efectivamente el riesgo-beneficio, ¿no? Y esto claro, esto al final sí, hay que ver un poco el riesgo-beneficio, pero es verdad que algunos pacientes, o sea, en general una patología que encontramos en gente de 40 o 50 años, pero ya te digo que me he encontrado chicos de 18 años y señoras o señores de 80 y tantos, 90 años. De hecho, me planteo que incluso a lo mejor hay un pico a esa edad también de a veces de tendinopatía calcificante. En esos casos, pues bueno, hay que valorar un poco el riesgo-beneficio, efectivamente, de pinchar o no pinchar el calcio, porque son tendones ya que por sí, dado la edad, están también un poco ya tocados, ¿no? Bueno, Quería y hacer tenemos aquí dos. también con nosotros a David, a Sandra y a Jacob que están deseando hablar. Vamos a empezar por Sandra. Perdón, yo quería hacer dos comentarios. El primero, habéis comentado lo de los deportistas y me ha salido una lucecita, pero digo, yo sí que he visto algún caso, pero no. Entonces te he estado escuchando, Willy, que por cierto, enhorabuena como siempre. Además es que eres de aquellas personas que siempre sacas una sonrisa durante las presentaciones y lo agradezco, es brutal. Pero he tirado de mi base de datos de lo que tengo del club y sí vi dos, pero los dos fueron de hecho son futbolistas y muy conocidos, pero que ya muy retirados, por tanto ya tienen pues Claro. 40 y algo, 50. Por tanto, Claro. estoy de acuerdo con vosotros, no tengo ningún deportista activo. Y tirando un poco la Jill Cook, que es una de las personas que más trata la tendinopatía, ¿no? La tendinosis.
una tendinopatía australiana, ella comenta también lo de la hipoxia. O sea que al final en los deportistas también hay hipoxia, pero ¿por qué no debe acabar en calcificación? Realmente es algo súper interesante. Sí que he visto calcificaciones o osificaciones, pero en el tendón rotuliano, en los jumpers knee, pero no es lo mismo. Además no acaban haciendo la resortiva ni nada de esto. Y luego lo segundo, lo que decías, sobre todo sobre la infiltración del supraescapular. Mira, sí, justamente lo comentábamos con Idoia, que en algún caso nos había pasado que hacemos, se hace el lavado, hacemos, le damos el alta tal, viene con una bursitis, vale, pues hacemos su infiltración. Al mes, mes y medio, vuelve con la bursitis, me cago en la mar. Bueno, pues hacemos otra infiltración. Y como decía Pepe, ¿no? No nos gusta hacer muchas infiltraciones de cortis porque los traumas, bueno, todo el mundo no nos gusta porque vemos lo que puede pasar, que yo lo he vivido, esto, tendones normales que se acaban rompiendo en todo. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos la infiltración, pero no sabemos hasta qué punto parar de cortis y entonces poner el anestésico en el supraescapular, que también no dura mucho. Entonces, me ha encantado la pregunta, o sea, lo que has comentado, porque nos ha pasado también en algún caso y ahí nos sentimos un poco perdidos. Normalmente, Willy, ¿cuántas infiltraciones de cortis llegas a hacer en una bursitis? Sí, Si te van. yo ahí sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo. Y el problema aquí, como decía un traumatólogo amigo mío, que muchas veces cuando solo tienes un martillo, todo te parece un clavo, ¿no? Claro, cuando solo tienes corticoides, es lo mejor que te parece para todo. Entonces, efectivamente, yo creo que en esos casos a veces es mejor derivar al rehabilitador, porque creo que ahí la onda de choque puede ser bastante efectiva. Y yo la infiltración del supraescapular lo veo más para un cólico del hombro muy doloroso que no termina de mejorar con la infiltración, que no es que venga al mes, es que viene a los 2 o 3 días. Y algún paciente viene, como le tenemos y tal, viene y dice, joder, que me duele y me ha podido, pero me sigue doliendo muchísimo. Para eso creo que puede ser interesante la infiltración del supraescapular. Súper, gracias. Pepe, ¿te parece bien que Jacob o David un poco comenten? Sí, A sí, ver, no, estaba esperando a que sí, se lanzaran. Jacob, no sé. ¿Qué tal? Días. Bueno, primero darte la enhorabuena, Willy, espectacular como siempre, nos tienes acostumbrado. Y bueno, destacar, nos estamos centrando mucho como en el tratamiento, ¿no? Pero en el diagnóstico, eh, que es una patología muy frecuente, ¿no? Y a veces nos llegan en el comité de tumores muchísimos casos, ¿no? A lo largo del año de edemas, un paciente que tiene solo resonancia bueno, con muchísimo edema, ¿no? Captación también del PET-TAC y, y bueno, pues es una patología que es muy frecuente, puede estar en cualquier sitio del cuerpo al final, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Y luego lanzaros un poco la pregunta de si habéis tratado calcificaciones de hidroxiapatita en otras partes del cuerpo también, ¿no? Porque recientemente hemos tenido 2 casos, uno en la muñeca y otro en el ligamento colateral de la rodilla. Y bueno, para saber un poco vuestra experiencia. Sí, Ah, lo que dice de los tumores, totalmente de acuerdo. De hecho, Andrea siempre se cachondea porque a mí me gusta mucho esta patología, pero es que es muy tricky. O sea, es que a veces es puñetera. Y tengo casos, pues, efectivamente, que ha costado el diagnóstico bastante tiempo y biopsias incluso de pseudotumores, que es lo que te puede producir la tendinopatía gigante en determinados sitios un poco peculiares, ¿no? Y con respecto, efectivamente, a calcificaciones en otras localizaciones, yo he hecho, sobre todo hombros, he hecho algunos en los tendones glúteos y luego he hecho también algunos, como te comentaba, en ligamentos colaterales de la rodilla con el mismo objetivo, bajar el volumen, sobre todo sintomáticos, y que le han hecho otras cosas y que no termina de mejorar. Sí que me han solicitado y he hecho algunos sobre todo el ligamento colateral interno de la rodilla y me recuerdo también algunos también en los isquios. También. Ujú. David, ¿qué tal? Sí, David. bien. Bueno, yo enhorabuena en primer lugar, o sea, ya estamos acostumbrados a Willy y sus maravillosas charlas. Yo tengo varias cosas que comentar. En primer lugar, bueno, el cólico de hombro, como comentaba Matías, yo creo que en realidad, por lo menos en mi experiencia, todos los cólicos de hombro en realidad lo que son bursitis cálcicas, son aperturas del tendón directamente de la calcificación a la bursa. Eso irrita químicamente y
es la razón de ser del corticoide. En cuanto al corticoide, yo ya sé que a los cirujanos no les gusta el corticoide, pero los traumas son los primeros que lo primero que hacen es infiltrar. O sea, el corticoide tiene unas indicaciones muy claras, tú lees el prospecto, te dice que no debes de poner más de 3 veces en un año infiltraciones y que debes de esperar siempre un mes, mes y medio entre infiltraciones. Con lo cual, hay un momento en que el paciente va a tener molestias y es muy frecuente, en torno a las 3, 5 semanas después de la infiltración, porque el corticoide que pones normalmente, que es el trigón, es un corticoide de depósito. Va a estar en la bursa haciendo efecto durante un tiempo, pero después va a desaparecer. Y eso hay que explicárselo al paciente, porque el paciente, si no, después de 3 o 4 semanas va a decir, esto no me fue bien y va a volver. Tienen que saber que es normal que les vuelva a doler y el tendón les va a seguir doliendo durante mucho tiempo. A veces les duele siempre, pero lo importante es que entiendan la diferencia, porque yo, por ejemplo, cuando revisaba pacientes, hicimos una revisión a varios años vista y los pacientes te decían, no, pues sigo estando mal y tal, ¿duerme usted por la noche? Sí, pues ese cambio es un cambio muy significativo. Entonces, creo que es importante que los pacientes sean también conscientes de las limitaciones de la terapéutica. Por supuesto, hay que tratar a los pacientes cuando tienen síntomas y yo, la verdad es que no tengo el problema que comentaba Pepe de que te venga de primaria y le haces el diagnóstico y si ya lo trato o no lo trato. Nosotros siempre nos llegan derivados de ya especialistas que son los que nos solicitan la ecografía. Nosotros no hacemos ecografía de primaria, con lo cual ya son pacientes que vienen dando tumbos y cuando los tratamos es bastante probable que el problema sea el calcio. Y en cuanto a una cosa que comentaba también Willy, nosotros hicimos, creo que fue Willy, nosotros hicimos también en el trabajo este de comparativa a varios años, vemos la evolución de los pacientes y encontramos que hay dos poblaciones distintas de pacientes. Hay unos que les tratas la tendinopatía calcificante y mejoran mucho, y hay otros que no mejoran, que probablemente su problema no es la tendinopatía calcificante. El problema es que muchas veces los pacientes tampoco están bien orientados, porque no hay una máquina que te diga el dolor viene de aquí. Ojalá lo hubiera. Se iban la mitad de las bajas, se acababan. Y ya, una cosa más, una cosa más, que es que ya sé que abro muchas cosas, pero em, nosotros también cuando hicimos esta revisión nos damos cuenta, y seguro que en vuestra experiencia también, pero a ver qué os parece, cuando tratas los tendones y los ves con posterioridad, te quedan muchas veces líneas hiperecogénicas que son en realidad cicatrices o restos de la calcificación, que yo creo que muchas veces también se ve en la placa, pequeños puntitos que son restos de la calcificación. Por eso os comentaba yo al principio que esto se comporta como si fuese un absceso, te queda la cápsula. Y entonces la cápsula, una vez que se colapsa, queda una fina línea que yo he visto también en muchas ocasiones en pacientes con antecedentes de tendinopatía calcificante curados espontáneamente. Y yo creo que simplemente es un marcador de que aquí ha habido algo y se nos ha ido. Y creo que ya. Ya no voy a decir Claro, más cosas. totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa, a raíz de esto que estás diciendo tú, David, creo que en el diagnóstico de la tendinopatía del gigante también tenemos un papel interesante, porque muchas veces, claro, esto que estás diciendo, que a veces nos encontramos en ecografía, esos restos de tendinopatías previas, que no se sabe muy bien si efectivamente son restos, son cicatrices, son áreas de fibrosis, tenemos que decirlo en el informe radiológico, ecográfico, que es una tendinopatía en reposo, o que son las secuelas de una tendinopatía calcificante. O sea, que realmente no es un calcio en reposo, ¿no? O sea, que muchas veces ves informe al Sí, ojo, sí, pones tendinopatía calcificante, le hace una placa, es que no se ve ningún calcio. Entonces, sí. ese, Una cosa claro, también importante que quería comentar y no se me olvidó. Muchas veces los pacientes no vienen bien orientados porque te dicen, te lo mandan, ¿no? Para lavar una tendinopatía calcificante. Y a veces no es una tendinopatía calcificante, es una osificación de la entesopatía. Y eso también hay que Exacto, decirlo, sí, sí, porque sí. hay exacto. muchísimos que te vienen, pero vamos, es Bueno, que incluso en otros tendones, ¿eh? O sea, ayer, por la- ejemplo, me Sí, venía uno sí. para el Aquiles y yo, pero si esto, Aquiles, esto es... Hammersmith, sí. sí, Total, sí, total. tal cual. Y otra cosa que me ha venido, no sé si ha pasado una vez, varias veces, no una solo, ¿eh? Valorar tendinopatía del gigante, por eso recomiendo radiografía siempre. Y son unas fracturas del troquíter, ahí desplazado También. del troquíter para arriba, ¿eh? Sí, sí, los pacientes que Incluso, tienen, pues eso, otras incluso, patologías. incluso que se le ha hecho o se le ha intentado un lavado percutáneo de esa supuesta calcificación que Fractura. tiene la placa Sí, y o una ondas de fractura. choque. Sí, sí. Bueno, la onda de choque ni tan mal, que le viene bien para el edema óseo la fractura, pero Sí, Bueno, pero, exacto. pero no le va a quitar el calcio. Bueno, Eh, Pepe, no sé si quieres un poco
ir cerrando, Pepe. Sí, sí, no, es que estaba pensando porque realmente yo creo que una cosa que ocurre es como una de las preguntas que tú me hiciste al principio, que si estaba bien estandarizado el manejo del dolor de hombro de la tendinopatía calcificante, y yo veo que aquí hablando cada uno de nosotros, cada uno en su hospital vive un entorno distinto, ¿no? Porque hay que el paciente puede venir desde primaria como nosotros, otros que vienen ya de especialistas, otros que vienen rebotados, otros que... Y lo que está claro que a día de hoy seguimos con que el dolor de hombro, y concretamente el dolor de hombro relacionado con la tendinopatía calcificante, es complejo de manejar. Parece una tontería porque una patología del día a día, pero sigue ocurriendo que no existe un protocolo claro como existe con otras entidades. Bueno, que está claro que si uno tiene una apendicitis hay que operarla, pero aquí, con esto, ¿qué ocurre? Pues que según el especialista al que llegue, va a manejarlo de una forma. Nosotros estamos incluso dentro de eso porque a nosotros nos puede llegar el paciente directamente, ¿no? Y, y después cada uno hace una cosa. El traumatólogo decide hacer una cosa, el rehabilitador decide hacer otra, incluso si le llega al fisioterapeuta otra. Y yo no sé si alguna vez, si dejo la pregunta del aire, si alguna vez llegaremos a saber exactamente qué es la tendinopatía calcificante y cómo hay que manejarla de forma estándar entre todas las especialidades. No sé, Willy, ¿tú cómo ves este futuro, si es que lo existe? Totalmente de acuerdo, Pepe. Está la cosa para irnos a tomar un café todos juntos, ¿eh? Ahora. No, pero sí, Pero, estoy de acuerdo contigo, Pepe. La verdad que no sé si algún día descubriremos por qué se produce la tendinopatía calcificante, ¿no? O sea, al final, porque eso yo creo que es la base, ¿no? Finalmente, Total, de la causa y porque yo creo que esa es la base realmente a que luego haya un manejo, ¿no? Pero exacto. sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo que no hay un consenso que cada tal y que efectivamente, aunque es una cosa del día a día, como tú dices, pues que hay todavía aquí, hay Y debate, efectivamente. yo os voy a hacer una pregunta que se me ocurre ahora así un poco maléfica. ¿Os mandan de rehabilitación para lavar? Porque yo he trabajado en muchos centros y he tenido especialistas, algunos te mandan y otros no, pero no recuerdo rehabilitadores que me manden tendinopatías calcificantes si no les hicieron antes sus ondas de choque, sus muchos pasos de fisioterapia y demás. Pregunto, ¿eh? O sea, no sé cuál es vuestra experiencia a ese respecto. Porque parte de también la dificultad de manejar, de decidir qué manejamos, cómo manejamos este tipo de pacientes, yo creo que es las dinámicas de entre servicios en muchos casos. Sí, sí, estoy de acuerdo, bueno, David. La lucha de que nos quitan, nos quitamos, nos quitan, sí. Justo. yo creo que no vamos a abrir más melones porque si No. no nos quedamos aquí toda Eso, mañana, ¿eh? eso para una Y cerveza un día. Sí, sí. ya son las 9:05 y yo creo que Trabajar, hay que esto, trabajar. esto daría juego para más cosas, para más días y para un monográfico incluso de una mañana entera, ¿no? Así que vamos, en principio, si Salva supongo que tendrá que hacer el cierre definitivo, pero yo darle las gracias a Willy por su magnífica presentación y a todos los demás que habéis participado, a David, a Jacob y a A Sandra por haber vosotros. participado en este coloquio y cada uno aporta su granito de arena y nada, pues seguimos aquí al pie del cañón. Salva, no sé Perfecto. si tú Sí, quieres sí, cerrar, sí. ¿no? Perdonad, pero no sé por qué ahora el sistema no me reconoce la cámara. A ver, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias, Pepe, por tu excelente moderación. También muchas gracias, Sandra, por tus comentarios de experta. Gracias, Jacob. Gracias, David. Y Willy, como siempre, vamos, es que es increíble. Yo no sé cómo no te sacan en la tele para poder un poco explicar y hacerlo. O sea, que es súper, súper agradable. Yo intento hacer siempre un resumen y yo creo que lo que habéis dicho Willy y todos, es lo que hay consenso y lo que no hay consenso. O sea, que no hay consenso. No hay consenso de las causas, no hay consenso de por qué duele, no hay consenso del tratamiento, ¿no? Lo habéis dicho muy bien. Y que sí que hay consenso. Bueno, hay que consenso de que hay que diagnosticar con placa simple, con eco, con las clasificaciones. Habéis comentado también la comunicación con el paciente. Ha sido muy chulo cuando Willy explica lo del lacasito o lo explica las 8 diferencias, ¿no? Comunicar al paciente.
también el tema de que hay que la indicación, ¿no? Hay consenso que hay que tratar cuando duele. Lo que ha dicho Willy de no molestes a una molestia que no molesta, ¿vale? Eso también es importante. Y después hay consenso de la técnica, más o menos, ¿no? Lo que hemos dicho de los cortis, y también que las complicaciones son pocos y que después hay que seguir con la rehabilitación. Por lo tanto, sí que hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sabemos. No sé si Willy quieres hacer algo más y algún mensaje a la audiencia. Willy. Nada, nada. Muchas gracias por todo y ha sido un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Perfecto. Oye, contaremos contigo y con más ocasiones y con todos vosotros. Simplemente comentaros que el lunes tenemos la presentación de la autora Carmen Trinidad de Vigo, que nos va a hablar de presentaciones atípicas del laneo de pulmón. Y espero que tengáis un gran viernes, un gran fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Willy, gracias, David, gracias, Sandra, gracias, Jacob, Pepe y Dani. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta Bien. luego. Ajá. Ya va.